¿Se están gozando? Pues continuamos. No se me vayan a dormir. Aleluya. Porque paro de sufrir. Continuamos con el tema ministrando en la adversidad. Qué difícil es, ¿verdad?, servir a Cristo cuando tenemos problemas. Como se ha venido hablando, el viaje de Pablo a Roma, este viaje de Pablo es diferente a los viajes anteriores. Ahora Pablo iba en un barco encarcelado y prisionero a la vez. Pues como sabemos que él dice en 2 Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Recordemos siempre que aunque nos vengan cosas difíciles, la palabra de Dios sigue corriendo, ¿verdad? Como vemos, la palabra de Dios es libre, ¿verdad? Así también nosotros debemos testificar que somos libres, ¿verdad? Aunque tengamos impedimentos de cualquier índole. Como ya hemos visto, Pablo en este viaje enfrenta circunstancias difíciles. Dios le promete a Pablo llevarlo a Roma. Y lo dice en Hechos 23:11, que ya lo escucharon, ¿verdad? Entonces, Dios le promete que lo lleva a Roma. ¿En qué circunstancias? No sabía. Lo que sabemos es que Dios usa las circunstancias para cumplir su propósito. Y lo cumplió. También Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Como cristianos, cada día enfrentamos dificultades en nuestro diario caminar, pero Dios nos ha dicho: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Mientras yo estudiaba esta clase, meditaba y siempre yo le digo al Señor: Señor, ayúdame. Y el Señor me decía: confía. Y Dios te dice confía por medio de un canto, por medio de la palabra, por medio de un hermano. Dios te lleva y te da aliento, ¿verdad? Sí, amén. Así es. Amén. Así es que debemos de confiar siempre, porque Dios hará lo que ha prometido. Lo que Él ha dicho se cumplirá. Una gran tormenta azota a Pablo y a sus compañeros de viaje, ¿va? Y ya había perdido la esperanza de vivir. Dios te dice hoy: no pierdas la esperanza. Para los que conocemos a Dios y su palabra, las tormentas que nos llegan son oportunidades para traer consuelo y esperanza a otros, ¿verdad? Dios. Dice la palabra en Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. Santo aleluya. Dios da consuelo a Pablo, pues el desánimo había llegado. Como a todos nos llega el desánimo, ¿verdad? Pero Dios siempre está presente para decirnos: no temas. Hay un no temas para cada día. Sí, amén. Así que si alguien está desanimado, que no quiere seguir, Dios te dice: sigue luchando, sigue avanzando, porque Él te va a llevar a puerto seguro. Los apóstoles eran conocidos por que hacían maravillas, prodigios, milagros, ¿verdad? Sanidades. Entonces, en este tiempo Dios protegió a Pablo de la mordedura de una víbora y también sanó a muchos. En ese lugar, Dios sigue dando protección y sigue sanando hoy en día. Marcos 16, 17 y 18 dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿verdad? Echarán fuera demonios,
tomarán en las manos serpientes, ¿verdad? Y dice que no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Así que sigue vigente esta palabra. Así es. Continuamos con el punto número 3. Y quiero que me acompañen ahí en Hechos 28, en el versículo 16. Les voy a estar leyendo. ¿Ya lo tienen? Dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. El invierno detuvo a los náufragos en Malta por 3 meses. De allí salieron hacia Italia en una embarcación alejandrina. Verso 11 del capítulo 28. Pablo no fue entregado a la cárcel, sino que fue a vivir a una casa bajo la custodia de un soldado. Dios cumplió la promesa de llevarlo a Roma. ¿Sí, hermanos? Sí, amén. Lo cumplió. Amén. Vemos que Pablo fue tratado de una manera diferente, aunque siempre estaba custodiado. Vemos que Pablo cumplió. Dios cumplió con Pablo y lo llevó a Roma. Este es el inciso A. Así que vamos a estar ahorita en el inciso B. Y dice en el versículo 17 al 20 del capítulo 28. Dice: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. El 18. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Como vemos, Pablo estaba encadenado, no era fácil su situación, ¿verdad? Pablo de inmediato convocó a los líderes judíos a una reunión en donde les explicó por qué estaba prisionero. Una vez más afirmó que era inocente de los cargos que pesaban en su contra. Ahora deseaba ganarse la confianza de los hermanos judíos de Roma. Pablo aclara que los hermanos no encontraron causa en su contra, pero que seguían detenidos por los cargos traídos por los judíos de Jerusalén, ¿verdad? Su defensa giraba en torno a su fe en Cristo, de la que daría testimonio en Roma, a cumplir el propósito por el cual había sido llevado allí. Los judíos querían que fuera castigado y los romanos lo mantuvieron preso para aplacar las presiones políticas. Así que la única solución era apelar por un cambio de juicio, que en este caso sería la corte del César. Él tenía que presentarse. Pablo aclara que no tiene de qué acusar a su nación, que no venía a provocar problemas. El deseo de su corazón era que todos supieran cuál era el motivo por el cual estaba sujeto a esa cadena. Quería testificarles de Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Jesús es la esperanza de Israel, dice Pablo, ¿ah?
y nosotros decimos que es la esperanza de todos nosotros Sí, amén. y de toda la humanidad. Sí, amén. Y sigue siendo para el mundo hoy en día la esperanza. Sí, Dios aleluya. quiere decirnos que hay esperanza, ¿verdad? Sí, amén. Así es. Inciso C, su testimonio por Cristo. Verso 21 al 23. Dice así. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que hayan denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ninguno de los acusadores de Jerusalén habían pensado en escribir cartas sobre Pablo a los judíos de Roma. Tal parece les bastaba con que no estuviese en la ciudad. Estaban ya tranquilos, ¿verdad? Que se habían deshecho de él, pero triste por ellos, ¿verdad? Sí. Así es. Los judíos de Roma no conocían los detalles del caso de Pablo, pero sí habían escuchado la mala reputación del cristianismo. Versículo 22, ¿verdad? Ya lo leímos. Los presentes acordaron reunirse en cierto día para escuchar las explicaciones de Pablo y su relación con las creencias cristianas. Lucas dice que Pablo les testificó sobre Jesús. Él recurrió a los escritos de Moisés y a los profetas para demostrarle que Jesús era el Cristo. También les habló de sus experiencias vividas, como Dios lo había llevado hasta ahí. Pablo pasaba todo el día en esta enseñanza. Si nosotros pasáramos todo el día en esta palabra, hermano, nosotros echáramos fuego, ¿verdad? De la cabeza y de los pies, Aleluya. por todos lados, hermano. Y él encadenado. Encadenado, ¿verdad? Ah, Así que las cadenas son rotas, hermanos. amén. No se miran esas cadenas que nos tienen atados para no hablar la palabra, ¿verdad? Entonces Pablo pasaba, dice, todo el día en estas enseñanzas. Imagínense que cuán grande era su satisfacción de hacer la voluntad de Dios. Es satisfactorio hacer la voluntad de Dios. Es satisfactorio servir a Cristo, ¿verdad? Es hermoso, hermoso confiar en Dios. Inciso D, la respuesta al ministerio de Pablo. Vamos a leer el versículo 24 al 29, pero vamos a ver. 24 dice: y algunos asentían, quiere decir, algunos se convencieron. En la traducción viviente me dice a mí que algunos se convencieron, donde dice asentían, a los que decía, pero otros, y algunos asentían a los que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo, voy en el 26, ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón,
y se conviertan y yo los sane. Así que el apartarse del pecado y estar a cuentas con Dios cada día trae sanidad, ¿verdad? A nuestro cuerpo. Así que Pablo no ganó a todos, pero muchos creyeron, dice, ¿verdad? Una vez más hubo división entre los judíos por la enseñanza de Pablo. Todos los días discutían sobre las interpretaciones de las escrituras. Pablo cita a Isaías, ¿verdad? Donde dice Isaías 6:9, y diles a este pueblo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. La experiencia le había enseñado que no todos recibirían el mensaje de Cristo, ¿va? Entonces les anunció que de ahora en adelante solamente predicaría entre los gentiles. Eso parece que no les gustó a ellos. Esto no causó mucha alegría. Dice que ellos entraron en desconsuelo, los judíos, ¿verdad? Les dio pena, dolor, porque de la manera que Pablo les dijo, ya no les voy a predicar a ustedes, voy con los que sí me oyen, ¿verdad? Así que algunos dicen, ¿cómo respondieron los judíos romanos al evangelio? Pues como dice que algunos creyeron, no todos, como hoy en día va a suceder, siempre va a haber gente que cree y gente que no cree. Estamos en ese tiempo también. Vamos al inciso E, dice libertad para predicar. En el versículo 30 y 31 vamos a estar mirando y dice en el 30 y el 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía ahí a los que a él venían, y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Como vemos, Pablo continuó su ministerio desde su casa por 2 años y recibía a todos también. Escribió muchas cartas como Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. En Filipenses 4, versículo 22, leemos que hasta ganó algunos de los siervos del César. El Espíritu Santo abrió las puertas para la salvación de los gentiles a través de un predicador encadenado en Roma. Pablo permaneció firme en su fe y predica a pesar de la persecución. Sus circunstancias contribuyeron a su devoción por la causa de Cristo. Los cristianos deben permanecer fieles a Dios de todas las circunstancias de la vida. Dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿verdad? Esa es una promesa. Que es fácil predicar y vivir el evangelio del Señor Jesucristo cuando los tiempos son buenos. Sí, es fácil. Pero entonces llegan las dificultades y todo cambia, ¿verdad? El evangelio no deja de ser glorioso. El evangelio es algo que cambia, que impacta y no deja de ser en la vida de nosotros. No debemos de desanimarnos. Puede las situaciones difíciles abrumarnos, ¿verdad? Pero como podemos seguir adelante en medio de la oposición, pues Dios nos alienta y nos desafía en este versículo que dice, Pablo lo dejó aquí, dice en 2 Corintios 4:1, si alguien me lo quiere leer, por favor,
y yo se lo voy a leer en otra versión para que vean lo más entendible como lo dice. 2 Corintios 4:1. Es un desafío de Pablo hacia nosotros. Dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. No desmayemos. Según en la traducción, lenguaje actual dice: Dios es bueno y nos permite servirle, por eso no nos desanimamos, ¿verdad? Más claro, ¿verdad? No se puede. Sí, aleluya. Así es. Entonces, dice que podemos perseverar, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado y por su gracia nos ha encomendado el Evangelio. Por la gracia de Dios somos lo que somos, ¿verdad? Aleluya. Y por la gracia de Dios que vamos a hacer cosas grandes. Sí, amén. Esa gracia nos sostiene frente a la debilidad o el desaliento. Sí, amén. A todos nos llega el desánimo La verdad. y el que diga que no miente, Sí, la verdad. porque a Pablo le llegó. Entonces, ¿qué hacer cuando nos llega el desánimo? ¿Retrocedemos o seguimos? Seguimos. Hay que seguir. Yo les digo que sigamos adelante. Les dejo con esto. Las batallas de la vida son continuas y no las gana el más fuerte, sino el que en ningún momento duda que es Dios quien da la victoria. Amén, gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga y esta ha sido mi parte. Y que pase el valiente. Gloria al Señor, aleluya. Yo creo que ese aplauso se quedó corto, ¿no? Démosles un aplauso bueno. Gloria a Dios. Pueden pasar a su lugar. Muchas gracias. Qué hermosa enseñanza, ¿verdad? Qué hermosa enseñanza y qué bendición es pues ver estos hermanos que se están discipulando, se están preparando y mire, y nos bendicen. Gloria al Señor. Yo creo que si uno le pone atención a la enseñanza, amados hermanos, aprende. Amén. Creo que esta enseñanza es una grande bendición y nos motiva pues a que a pesar de las luchas tenemos que seguir adelante. Pablo, como ya dijo la hermana, ¿quién era el apóstol Pablo? Un hombre de Dios, amén, un gran hombre de Dios. Sin embargo, tuvo dificultades y muchas, la verdad. Entonces, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Que también podemos tener luchas, pruebas, situaciones, pero a pesar de ello, tenemos que seguir adelante. Amén. Para atrás, hermanos, ni para tomar impulso, aunque nos cueste, tenemos que seguir adelante. Puestos de pie, por favor. Vamos a despedir.